¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video especial de su canal favorito de NFL Game Plan, en el cual vamos a recapitular, hablar, discutir y muy a lo personal les daré mi opinión de todo lo referente al tema de Deshaun Watson. Obviamente todos sabemos lo que sucedió, los más de una docena de denuncias de acoso sexual en su contra, un tema que ha sido uno de los más notorios en términos de escándalo, en términos de afectación a la NFL, por supuesto, en términos de afectación hacia las mujeres en general, hacia la sociedad en general, un tema que no solamente se quedó en el universo de la NFL, sino que transgredió a la sociedad en sí. Por fortuna, los últimos años, obviamente, con cada vez más conciencia de todos nosotros como sociedad, movimientos como el Me Too, de respeto e igualdad hacia las mujeres, cada vez tienen más fuerza en el tema racial. Movimientos como el Black Lives Matter también toman cada vez más importancia. De temas sobre todo que como sociedad queríamos darle la espalda, queríamos cerrar los ojos, darnos cuenta que no pasaba, o peor aún, en algunos casos pensábamos que era normal, ¿no? Sobre todo, particularmente en este tema del Me Too. Llega este caso de Deshaun Watson, el cual, al menos en temas raciales, fue un referente, fue de los que más promovió, de los que más defendió durante todo el tiempo de la pandemia el movimiento de Black Lives Matter. Fue uno de los personajes del NFL que más le dio impulso y que más buscó la igualdad en el tema racial del NFL. Y que una persona o que una institución como era la de Deshaun Watson, el NFL, un jugador muy prestigioso, un jugador muy talentoso del que se esperaba tuviera una gran carrera, después cayera en todo esto y nos mostrara lo que es como persona, pues es obviamente algo que ha escandalizado pues no solamente a la NFL, repito, sino también a la sociedad. En este video les voy a explicar o les voy a recapitular qué fue lo que pasó. Después les diré cuál fue la decisión de la jueza Sue en cuanto a la suspensión para Deshaun Watson en la NFL. Y al final les daré mi opinión personal, que me la han pedido mucho. Quise esperarme hasta el final de estos 15 meses de proceso legal que ha enfrentado Deshaun Watson para poderles dárselo. Todavía no acaba el asunto. Ya fue suspendido Deshaun Watson por 6 juegos. La NFL y el comisionado Roger Goodell tiene la facultad de poder impugnar esta decisión de la jueza, porque la jueza es un árbitro independiente que bajo el contrato colectivo 9 de 2020 se instauró. El comisionado tiene 3 días, o la NFL tiene 3 días para responder y tomar cartas en el asunto. Todo eso y más les vamos a explicar en este video. Y bien, vamos a comenzar con lo primero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué fue acusado Deshaun Watson? ¿Por cuántas mujeres? Antes de eso, quiero mencionarles que este video, obviamente por las características de las acusaciones hacia Deshaun Watson, tendrá algunos temas, algunas palabras, connotación de carácter sexual. Les pido discreción, sobre todo si lo están viendo con niños, etc. ¿Qué fue lo que pasó? Hace 15 meses, un grupo de mujeres, respaldadas por el abogado Tony Bosby, que es un abogado muy prestigioso en Estados Unidos, sobre todo en términos de demandas de acoso sexual, decidieron demandar a Deshaun Watson. El número fue incrementando hasta 24. 24 mujeres demandaron formalmente ante un juez, ante lo legal, a Deshaun Watson por temas de acoso sexual, que en inglés se le conoce como sexual assault, ¿no? O sea, no violación, pero sí acoso sexual, obviamente de diferentes grados, porque en el acoso sexual hay distintos tipos del mismo. Durante muchos meses, después de mucha negociación, después obviamente de que se llevara un proceso jurídico, quiero aclararlo, 100% transparente y legal, se instauraron 2 instancias en 2 cortes diferentes de Texas. ¿Por qué en Texas? Porque es donde radica y donde vive Deshaun Watson. Ahora, las acusaciones o los actos de acoso sexual no se quedarán únicamente ahí. También hay reportes de que hubo algunos en Georgia, que es donde él nació, en Los Ángeles y también en Arizona. ¿De qué fue acusado? En su mayoría se le acusa de haber contratado más de 80 mujeres masajistas durante el periodo de 2019 o finales de 2018 hasta 2020, obviamente para proporcionarle este servicio de masaje. Todos sabemos que la NFL o el fútbol americano es el deporte de mayor contacto que hay, o uno de los mayores contactos que hay, y obviamente todos los equipos tienen masajistas para poder trabajar a los jugadores semana tras semana y poderlos poner en el campo, obviamente dándoles la mejor atención médica, física y demás. Deshaun Watson contrató a algunas de estas mujeres bajo el conocimiento de la organización de los Tejanos de Houston en las instalaciones
del equipo de los Tejanos de Houston y otras aparte. ¿Qué fue lo que transcurrió? ¿Qué fue lo que se reveló o lo poquito que pudimos saber? Y esto se los comento con base en información de periódicos como New York Times, el Washington Post y otros. Deshaun Watson tuvo una conducta, voy a decirlo como es, una conducta cerda. Eso es lo que es. A muchas mujeres, muchas de estas señoritas que son masajistas por oficio, ese es su oficio, Deshaun Watson las incitaba, les pedía, no se habla de obligar, pero sí les insinuaba que sus servicios no se detuvieran únicamente en el masaje. Él durante mucho tiempo, durante muchas de esas instancias de los masajes, pedía a las mujeres que lo tocaran en sus partes privadas, él tocaba a las mujeres en sus partes privadas, las buscaba o las incitaba mediante Instagram y otras publicaciones a tener relaciones sexuales con él. Hay otras masajistas que no lo demandaron, pero que sí aceptan haber tenido relaciones sexuales con él mientras o durante el proceso del masaje. Entonces hay algunas que no lo demandaron, pero que sí aceptan esa conducta de Deshaun Watson, que a las masajistas les pedía tener relaciones sexuales, y otras que fueron los que demandaron, que se opusieron a ello. A pesar de eso, Deshaun Watson les pedía el servicio sexual, y también, sin su consentimiento por supuesto, Deshaun Watson las tocaba en sus partes íntimas. Hay algunas descripciones en el juicio que las tocaba en los glúteos, obviamente en sus partes más íntimas y demás. Eso fue la cerdada, la canallada que hizo Deshaun Watson. Ahora, muchos podrán decir, eso es lo que dicen las mujeres. Vamos a ver si es cierto. Quiero comentarles que un tiempo después de que se llegara a un acuerdo con las 23 de las 24 mujeres que demandaban a Deshaun Watson, el mismo Deshaun Watson aceptó, él mismo aceptó, nadie más lo dijo, él mismo aceptó que en algunos masajes él ha pedido algunos tipos de servicio sexual, que ha incluso comenzado por su cuenta pues alguna conducta de carácter sexual. El mismo Deshaun Watson lo aceptó. No acepta su mala conducta, pero sí acepta que obviamente en algunos procesos, según él, o en algunas sesiones de masaje, pidió eso. Entonces, después de un tiempo, durante junio, les comentaba, Deshaun Watson llegó a un acuerdo con las 23 de las 24 mujeres. Fue un acuerdo en el que no se reveló obviamente qué fue lo que sucedió, pero lo más importante fue que dos jurados distintos, en términos legales, decidieron no procesar o no enfrentar cargos criminales en contra de Deshaun Watson. El proceso legal arrojó que el acoso sexual o las acciones que cometió Deshaun Watson no eran meritorias de actos de una sentencia criminal, es decir, de tiempo en la cárcel. Eso fue ante, les repito, dos grandes jurados en el estado de Texas. Esa fue la decisión que hicieron. Nunca se pudieron presentar cargos criminales a Deshaun Watson. No obstante, obviamente, el relato de las 24 mujeres es muy parecido, y les vuelvo a reiterar, el mismo Deshaun Watson aceptó que en algunas ocasiones él ha pedido o él considera apropiado pues sugerir una prestación de carácter sexual. Eso fue lo que transcurrió. Posteriormente, brevemente, otras 30 mujeres llegaron a un acuerdo con los Tejanos de Houston porque acusaban a los Tejanos de Houston de saber de que esta conducta de Deshaun Watson se estaba llevando a cabo dentro de las instalaciones del equipo. Entonces fue ahí cuando la bomba se hizo más grande, porque ya no solamente era Deshaun Watson. Deshaun Watson era el causante de esas conductas, sí, pero los Tejanos de Houston eran los que estaban cerrando los ojos y los que se estaban haciendo como que no pasaba nada. 30 mujeres llegaron a un acuerdo con los Tejanos de Houston, 23 de las 24 mujeres llegaron a un acuerdo con Deshaun Watson. Eso fue lo que pasó. Lo más importante en términos legales, repito, dos grandes jurados de Texas decidieron no presentar cargos criminales contra Deshaun Watson. El proceso civil se sigue. Desgraciadamente no soy abogado, hay mucho que pude investigar, otras cosas que no pude entender, pero lo importante en términos legales es que Deshaun Watson no enfrentaría tiempo en cárcel, pero obviamente el proceso civil sigue. No sé si sea o se termine en algunas multas, en alguna compensación, no sé de qué carácter, pero dos jurados decidieron no presentar cargos criminales. Ahora, todo eso es en relación a las leyes de la sociedad, a las leyes de los países, que obviamente todos, en algún momento de nuestras vidas nos podemos enfrentar. Deshaun Watson, obviamente, al formar parte de la NFL, también iba a enfrentar un proceso
en el cual se determinara su situación para la temporada. Es decir, si había violado el código de conducta de la NFL, con qué severidad lo había violado y por cuánto tiempo iba a ser su castigo. Quiero aclararles que antes del nuevo contrato colectivo que se firmó en 2020, el comisionado Roger Goodell era el que tomó la decisión. Últimos antecedentes de casos de acoso sexual, hay dos. Hace ya bastantes años, no recuerdo exactamente qué año, a Ben Roethlisberger se le acusó de eso. En el caso de Roethlisberger fue un poco más severo porque la acusación directa hacia él fue de violación. Al final, tampoco enfrentó cargos criminales, pero el comisionado encontró suficiente evidencia para saber que había violado el código de conducta y fue suspendido la misma cantidad de juegos que Deshaun Watson, que fueron 6. Años después, a Ezekiel Elliott le sucede, o bueno, se ve involucrado en una circunstancia similar de acoso sexual. En el caso concreto de Elliott, más allá de Roethlisberger y mucho más que el de Deshaun Watson, sí se pudo confirmar hasta cierto punto que no hubo ninguna prueba, ningún indicio de que el acoso sexual existiera. A pesar de eso, el comisionado Roger Goodell, y a pesar de ser una sola persona, una sola mujer la que lo acusara, pues también decidió suspenderlo con 6 juegos. Lo único que no recuerdo exactamente fue si después lo bajaron a 4, pero lo que es un hecho es que sí que él fue suspendido. Otras multas, otras suspensiones recientes, por ejemplo Ray Rice cuando golpeó a su novia, que está el video terrible, obviamente fue suspendido todo el año y bueno, Ray Rice ya nunca pudo regresar a la NFL después de eso. Tuvo algunos intentos, pero fue brutal lo que hizo. Recientemente Calvin Ridley, que todos sabemos, apostó documentadamente en partidos de NFL. Hay pruebas completas y fehacientes de eso. Es una de las cosas que más pena a la NFL, obviamente, sobre todo ahorita, que sus principales patrocinadores son casinos. Obviamente lo suspendió un año. DeAndre Hopkins, por el abuso de sustancias que mejoran su rendimiento físico, también fue suspendido 6 juegos. Esos son los casos recientes de suspensión, que bueno, por supuesto que poniéndolos en el contexto de las acusaciones de Deshaun Watson, absolutamente nada tienen que ver. A partir de 2020, porque obviamente, y yo sí coincido con eso, las decisiones de Roger Goodell eran extremadamente arbitrarias y extremadamente más allá de injustas y lógicas comparando unas con otras. En el contrato colectivo de 2020 que se firmó se acordó que para este tipo de asuntos disciplinarios se iba a instaurar la presencia de un árbitro independiente, es decir, una persona con capacidades jurídicas dentro de su currículum que tomara este tipo de decisiones. Por eso se contrató a la jueza Sue, justamente para ser este árbitro independiente. Ella, durante las últimas semanas, en el mes de julio, tomó en cuenta los testimonios de las mujeres que demandaron a Deshaun Watson y que llevó a la NFL, tomó en cuenta los testimonios de la defensa de Deshaun Watson, tomó en cuenta los testimonios de la defensa de la NFLPA, que es el sindicato de jugadores de la NFL, y al final tomó la decisión de suspenderlo 6 juegos. La NFL, obviamente como instancia acusatoria, pidió o se rumoró o se filtró que había pedido la suspensión de manera indefinida o al menos de un año. Después, conforme fueron pasando las semanas, también mediante algunas filtraciones, nos dimos cuenta que eso iba a ser cada vez más improbable, hasta el punto que la NFL esperaba que al menos fuera suspendido 12 juegos, después bajaron a 6, esperaban que fueran 8. Y el día de ayer, antes de que se revelara oficialmente la suspensión, la NFLPA, el sindicato de jugadores de la NFL, sacó un comunicado por Twitter y demás diciendo que iban a aceptar la decisión de la jueza Sue. Obviamente, haciéndonos notar que ellos ya sabían que iba a ser una suspensión, pues que para lo que quería la NFL, pues no fuera muy grande y obviamente que pues no iban a poder apelar. No iban a querer apelar. La NFL tiene 3 días para poder apelar la decisión. Y mediante el artículo 48 del contrato colectivo, independientemente del árbitro independiente, que es la jueza Sue, el comisionado Roger Goodell tiene la facultad, por orden de los dueños, de tener la última palabra. Es decir, si el comisionado Roger Goodell decide, con respeto de la expresión, hacer caso omiso o ignorar las recomendaciones, la sentencia de la jueza Sue ante la suspensión de Deshaun Watson, el comisionado puede decir: dejo de lado las recomendaciones de la jueza Sue de suspender los 6 juegos y yo tomo la decisión de suspenderlo más tiempo. Ahora, obviamente, para todos los que estamos indignados por lo que sucedió con Deshaun Watson, podríamos decir, bueno, que tome cartas en el asunto el comisionado Roger Goodell y lo suspende de manera indefinida. El problema es que sería algo muy,
perjudicial para la NFL, porque ya hubo dos grandes jurados que determinaron que no había suficientes pruebas para declararlo culpable, y una jueza que sí tiene facultades jurídicas y que sí estudió la carrera de Derecho, a diferencia del comisionado Roger Goodell, decidió, con todas las pruebas que escuchó y todo, decidió darle 6 juegos. Entonces, la NFL quedaría, o el comisionado quedaría, pues como payaso, ¿no? Que personas que se dedican al tema jurídico, personas que tienen estudios en el tema jurídico, una jueza federal de Estados Unidos, que haya tomado esa decisión y que el comisionado diga sencillamente voy a tomar yo mi decisión propia. Eso es a lo que se enfrenta la NFL hoy en día. Obviamente la NFL quiere que esto desaparezca lo más rápido posible, porque la NFL lo que más le importa, como cualquier negocio y sobre todo de esta magnitud, es poder seguir generando dinero. Y el que pase lo de Deshaun Watson, obviamente sigue o promueve que todo este tema quede en boca de la gente, que obviamente la gente, con justa razón, sobre todo las mujeres, se pongan en contra de la NFL. Esto puede llegar a tener algunas consecuencias de carácter de patrocinios y demás. La NFL quiere que esta se resuelva rápido. Vamos a ver si el comisionado Roger Goodell toma una decisión de dejar de lado las decisiones y la recomendación de la jueza Su y él tomar una decisión definitiva en cuanto a Deshaun Watson. Todo lo previo que les acabo de comentar fue la instancia legal ante los jurados de Estados Unidos, la instancia de disciplina con la jueza Su, árbitro independiente del NFL. Esto que les voy a comentar a continuación es mi opinión. Seré muy duro. Mis expresiones serán, si quieren, bastante fuertes, pero creo que es necesario, pues por lo que pasa, ¿no? Y obviamente por lo que es este canal, que amamos la NFL, ¿no? Y esto obviamente no le da una buena cara a la liga que todos amamos. Quiero comenzar diciendo que Deshaun Watson para mí es un cerdo y es un imbécil. Me gustaría decir otro tipo de palabras, no soy mucho de groserías, obviamente tengo creatividad para decirles más cosas, pero vamos a dejarlo así. Yo quiero decirles que Deshaun Watson, además de ser una persona imbécil y un maldito cerdo, está enfermo. Él es una persona enferma. Y que a mí me queda claro al menos que sus actos fueron predeterminados y con perversidad. Con perversidad. Que eso hace los actos todavía peores. Porque todavía decir que fue una vez, podríamos todavía apelar, y sería bastante complicado por todo lo que han tenido que sufrir las mujeres durante los años. Fue un error. Pero 24 errores de los que sabemos que demandaron a Deshaun Watson, además de todos los que no sabemos que seguramente han transcurrido durante sus primeros años en la NFL y seguramente antes, eso ya no es un error, es una enfermedad de una persona que actúa con perversidad. Porque Deshaun Watson actuó perversamente, sabiendo perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal, sabiendo perfectamente que lo que estaba haciendo era un daño moral hacia las mujeres, sabiendo perfectamente también que lo que estaba haciendo era ilícito, porque es ilícito, y que era acoso sexual. Deshaun Watson continuaba repitiendo y repitiendo esa conducta, y era un patrón de conducta. Yo les quiero preguntar a todos ustedes, obviamente todos en nuestras vidas tenemos mujeres muy queridas, los que tengan hijas, sus hijas, yo por ejemplo no tengo hijos, tampoco tengo hermanas, tengo un hermano, pero en mi familia hay primas, tías, mi madre, tengo a mi novia, la doctora, es decir, vamos, mi vida también está rodeada de mujeres que quiero y aprecio. Imagínense que alguna de las mujeres que ustedes quieren en su vida o varias se dediquen o su oficio sea los masajes. Y peor aún, que ese oficio lo haga no solamente con gusto, sino con pasión. Que sea enfocado obviamente en la rehabilitación física de las personas. Que tengan vocación por eso. ¿Qué sentirán ustedes que algún día su hermana, su hija, su prima, su tía, su mamá, lo que sea, se dedicara a eso y de repente un día llegara y les comentara que un individuo, por tener mucho dinero y fama, durante una sesión de masaje quisiera o las incitara a comenzar algún tipo de acto sexual? Ya sea que lo tocaran en los genitales, peor aún, que él tocara a ellas sin su consentimiento, que les ofreciera dinero a cambio de
de servicios sexuales, ¿ustedes qué sentirían? Además de la rabia y de la indignación, ¿no sentirían una frustración tremenda de saber el insulto? Porque eso es, independientemente del acoso sexual, de la falla de la moral, es un insulto lo que hizo Deshaun Watson hacia las mujeres. Porque les voy a decir una cosa. Todos sabemos, obviamente, que el oficio más antiguo del mundo es la prostitución. Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Y hay personas que se dedican a eso. ¿Sí? Pero hay otras que han tomado la decisión de no dedicarse a eso. Y por ende es un insulto tremendo, una falta a la moral soberbia, un acoso sexual, el siquiera sugerirlo. Deshaun Watson, y por eso les comento esto del oficio más antiguo del mundo, sabía perfectamente bien que estas señoritas, que estas mujeres, no se dedicaban a eso, que su oficio era dar masajes. Y a pesar de eso, a pesar de tener pleno conocimiento de que ese no era su oficio, él, por eso les digo de manera perversa, porque eso es perversa, les pidió, les sugirió, las incitó, como ustedes quieran verlo, a iniciar un acto de carácter sexual. Si mi hija, si mi hermana, si mi tía, si mi mamá me viene con eso, pues no les quiero decir cómo reaccionaría ante una persona así. Ahora imagínense 24 mujeres, de las que sabemos, porque seguramente han sido más. Porque si repitió esa conducta, si tuvo ese patrón con 24 mujeres que tuvieron la valentía de demandarlo, seguramente también lo tuvo con muchas otras más al principio de su carrera en la NFL y en colegial. Porque déjenles digo una cosa y eso es cierto. En Estados Unidos no hay deporte más popular que el fútbol americano. Y a los jugadores desde colegial, sobre todo los que tienen el prestigio como jugador de Deshaun Watson en Clemson, se les trata como dioses. Como dioses se les trata. Se les pone en un altar y no hay nada más valioso en esa universidad que ellos. Entonces, no es que Deshaun Watson haya tenido este comportamiento desde que tuvo dinero. Porque antes, seguramente en Clemson, no necesitaba dinero para tener este tipo de comportamiento. Si una persona... Yo siempre he creído, amigos, que mucha gente dice que el dinero cambia a las personas. Y yo no creo que el dinero cambie a las personas. Yo creo que el dinero muestra verdaderamente lo que son las personas. Lo único que ha hecho el dinero y toda la cantidad enorme de dinero que tiene Deshaun Watson es creer que es impune. Y desgraciadamente, gracias a ese dinero, pudo contratar un despacho legal que lo protegiera al punto de incluso poder apelar la decisión de ser suspendido todo el año. Obviamente todos deberíamos estar indignados. La NFL sí, muchas ocasiones nos ha mostrado que tiene una doble moral bastante importante. ¿Y cómo se puede justificar que una persona que apuesta en un partido de NFL, entendiendo obviamente lo perjudicial que es para la liga, se ha suspendido y se ha tratado peor que una persona que, repito, él mismo aceptó tener al menos esos indicios de conducta? Esa es mi opinión de Deshaun Watson. Les vuelvo a repetir, creo que es un cerdo de persona, un imbécil de persona, una persona enferma y una persona completamente pervertida. Como persona, como jugador es maravilloso. O sea, si solamente vemos a Deshaun Watson como jugador, muy pocas veces hemos visto un talento así. Y entiendo como jugador que Cleveland haya hecho lo imposible por traerlo. Cleveland, una organización que nunca ha tenido buen quarterback, créanme que se iba a poner en el ojo del huracán por tratar de solucionar lo que en 30, 40 años no han podido, que es tener un quarterback, un jugador en la posición más importante de cualquier deporte, que los pueda llevar a un Super Bowl. Entiendo la parte deportiva del por qué Cleveland hizo esto. Reconozco en la parte deportiva que Deshaun Watson es un tremendo jugador. Pero eso, sin importar que seas un tremendo jugador, sin importar qué tan grandioso seas en tu profesión, abogado, doctor, jugador, comentarista, analista de NFL, lo que sea, sin importar qué tan excelente seas, qué tan único, qué tan fuera de serie seas en tu profesión, eso nunca va a opacar o nunca va a estar por encima de lo que uno es como persona, en mi opinión. Y les vuelvo a repetir ya para terminar, me han pedido muchas veces mi opinión y lo que pienso de Deshaun Watson como persona es que es un asco, un cerdo, un imbécil, una persona enferma y una persona que me queda claro está perfecta y completamente retorcida y pervertida.